Ministerio Salvos por su gracia les da la más cordial bienvenida. A través de los estudios hemos podido notar lo que significa estar siempre gozosos a la luz de la verdad bíblica. Tengo que decir que es todo un reto. No es algo sencillo de realizar, pero es un mandato de Dios para nosotros. En ocasiones hay cosas que nos molestan, nos atacan, nos entristecen, nos derriban, y aquí es donde clamamos a Dios para preguntarle: ¿cómo puedo permanecer feliz y gozoso en mi vida con tantas circunstancias tan complicadas? Y solo dependiendo de Él y mediante el poder del Espíritu Santo podemos lograrlo. Nosotros entendemos que Dios quiere que en toda circunstancia estemos plenos y confiados en Él. Y este es un largo viaje en lo que acomodamos las emociones y pensamientos para sujetarlos a la palabra de Dios. Pero a veces no es tan sencillo, ya que dejamos que las situaciones tomen el control de nuestra vida. Nos llenamos de preocupación y de resentimiento, cuando deberíamos llenarnos del Espíritu. Y en Mateo capítulo 4, versículo 1, leemos: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lleva a Jesús a la prueba. No debemos sorprendernos cuando estemos pasando por el fuego de la prueba. Es parte del plan de Dios en nuestra vida. Si usted se encuentra sumergido en las preocupaciones y teniendo conocimiento del consejo de Dios, no ha podido superar estos ratos amargos, algo anda mal. Piensa en lo siguiente. Hay que estructurar nuestra confianza en Dios, nuestro tiempo de oración con Él, nuestro tiempo de estudio y meditación. En estos momentos de dificultad es cuando debemos girar hacia el corazón de Dios. Debemos aprender a depender de Él sin importar lo que estemos pasando. El Salmo 91, versículo del 1 al 2, nos dice lo siguiente: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Todo se resume en la confianza que tenemos en Dios. Él nos promete que si estamos en Él, estaremos seguros, y nos hace pasar por pruebas para probar nuestra fe. Recuerdo las palabras que Jesús le dijo al apóstol Pedro en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, y leemos: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús es el que intercede en ese momento sumamente difícil. Él está rogando por ti para que tu fe no se desvanezca. Así que miremos con confianza en Dios nuestros problemas y descansemos en que Dios nunca nos dará una carga que no podamos soportar. Continuemos con esta serie titulada Las características del gozo. Algo que debemos resaltar es lo complicado que es tener gozo continuo. De hecho, podemos pensar que por ser hijos de Dios, esto se debe convertir en un patrón inamovible. Y este pensamiento es correcto, pero a veces en la práctica no es una varita mágica. Hablemos del Salmo 42, y ahí encontraremos una referencia a un creyente pasando por circunstancias sumamente complicadas. Y leamos cómo responde a esto. Algunos comentan que el autor fue el rey David en el tiempo que su hijo Absalón se rebeló contra él. En este proceso, David fue echado de la ciudad de Jerusalén y expresa lo siguiente en este salmo. En los 2 primeros versículos del Salmo 42, leemos lo siguiente: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí encontramos a un hijo de Dios deprimido. Este hombre se encuentra pasando diferentes circunstancias. Principalmente, se siente alejado de Dios y desea con todas sus fuerzas experimentar esa cercanía. Y ejemplifica su situación de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cabe resaltar
que esta es una experiencia común en los creyentes, donde este tipo de sequía espiritual nos abruma, nos derriba y pensamos que Dios no está interesado en nosotros. Tal vez llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Bueno, sabemos que somos hijos de Dios, pero esta es una experiencia muy común. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Podemos notar que el salmista también se encuentra luchando día y noche. Ha estado llorando y esta lucha se intensifica con la burla de sus enemigos. Esa burla continua donde le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios en el que confiabas? ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. De igual forma perdió su derecho de comunión con el pueblo de Dios, recordando momentos y tiempos de adoración en la casa de Dios. Lo que podemos observar es que la obscuridad y tristeza de espíritu que este hombre experimentaba tiene que ver con las circunstancias que él estaba pasando. Por eso se encuentra en esta condición. Y en esta situación, el mismo salmista hace esta pregunta, o se hace esta pregunta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es el momento en el que el hombre reacciona en su situación. Sin embargo, se encuentra luchando con sus sentimientos depresivos y se hace la siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo? Esto es un monólogo que el salmista lleva a cabo tratando de reaccionar a la luz de su condición como hijo de Dios. A veces los sentimientos nos abruman, se posesionan de nosotros y en nuestra fuerza peleamos en vez de volver nuestra mente a Dios. El salmista entiende que no hay razón para sentirse así. Entiende que Dios no le ha abandonado. Recordemos que Dios está en control de todo. Dios nos ama y debemos saber que en el futuro estaremos en gloria con Él. ¿Te has encontrado en un momento así por las circunstancias? ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Lo que eres y las bendiciones que son tuyas en Cristo? Simplemente detengámonos a meditar un momento y pensemos en esto. ¿He sido salvo? ¿Pertenezco a Dios? ¿Su Espíritu se ha manifestado en mi vida? Esta es la noción del salmista y él reacciona, pero después vuelve a ser orillado por la depresión. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aunque tuvo un momento de iluminación, este individuo no puede salir del pozo, por supuesto. Él está reaccionando conforme a las circunstancias que lo rodean. Estas circunstancias que lo tienen abrumado y lo tienen en las lonas. Versículos del 8 al 11. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, en contraste a esto, volvemos nuestra mirada a la carta de Filipenses que estamos estudiando. Después de observar al salmista, tenemos a otro hijo de Dios, el apóstol Pablo,
quien desde circunstancias sumamente difíciles tiene una reacción diferente al rey David, recordando que se encuentra prisionero en Roma, se encuentra encadenado, no tiene comodidades, sin sus amigos cercanos, está separado de sus hermanos en Cristo, ha sido criticado sin piedad por aquellos que eran sus enemigos y algunos de los que predicaban el Evangelio para hacerle daño. Aunque ellos supuestamente servían al Señor. Pero a pesar de esto, el apóstol no tiene la actitud devastada como la tendría alguno de nosotros. Pablo no estaba preocupado por él o enfocado en la situación negativa por la que atravesaba. Debemos decir que es sorprendente la reacción del apóstol. No solo está lleno de gozo, sino que se encuentra animando a los creyentes en Filipo que se encontraban tristes por la situación que él estaba afrontando. Abramos nuestra Biblia en el libro de Filipenses, de nuestro pasaje base, del versículo 3 al 8, para darle lectura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En los estudios pasados observamos 4 características del gozo que Pablo resalta. La primera característica estaba relacionada con lo primero que viene a nuestra mente cuando recordamos a las personas. Recordar siempre lo positivo evita que perdamos el gozo por una mala actitud, por recordar solo lo que nos lastima de la gente o de los hermanos en Cristo. La siguiente característica nos enseña que al orar por los demás y sus necesidades tendremos gozo genuino, ya que la oración no es un acto egoísta, sino de unidad. De igual forma, la comunión es la siguiente característica. Esa participación en los estudios, en la oración y llevar el Evangelio, interactuando con los demás, produce gozo en nuestro corazón. La cuarta característica nos habló de nuestra seguridad en Cristo, el saber que pertenecemos a Él y nuestra salvación es un plan de Dios desde una eternidad pasada y terminará en una gloria futura. En esta ocasión terminaremos esta serie y nos queda hablar del último elemento, el gozo del afecto y del amor por los hermanos en Cristo. Versículos 7 y 8. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo amaba de una forma muy singular a los creyentes de la iglesia de Filipos, y el amor es la más grande expresión de gozo en nuestro corazón, y este amor se refleja con las personas que tenemos cerca y nuestros hermanos en la fe. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros. La palabra justo en griego es dikaion. No es algo que simplemente debe expresarse, no es simplemente protocolo. Pablo dice, es justo, es moralmente correcto, es mi derecho y digno de Dios que yo responda de esta manera por cada uno de ustedes. La palabra y el verbo sentir en griego es proneo, que básicamente quiere decir pensar, pero es una posición mental que lleva una actitud del corazón. Es el pensar que nos lleva a sentir. Por esta razón Pablo dice, os tengo en el corazón y tengo un profundo afecto por ustedes.
Pablo llevaba a estos creyentes en el corazón y su relación no era superficial o pasajera. Pablo sentía esto con todos, aun cuando se tratara de hermanos desobedientes como los corintios. Como ejemplo, en su segunda epístola, capítulo 7, versículo 3 de Corintios, nos dice lo siguiente: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón a ciertas personas y a menudo oramos por ellas. Tal vez pasaron años y no vemos a esas personas, pero están en nuestros pensamientos y tenemos un afecto especial por ellos. Pueden ser nuestros amigos cercanos, nuestros maestros, nuestros familiares. La palabra corazón, del griego cardia, se refiere a lo más profundo de la persona. El corazón en la Biblia es el centro de pensamiento y es el centro de emoción. El corazón se usa para referirse a lo más profundo y básico de la esencia del ser humano. Salomón nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia también nos enseña que con el corazón creemos. Recordamos al eunuco después de ser evangelizado por Felipe en el libro de los Hechos, y él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe responde en el capítulo 8, versículo 37: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Uno cree en el corazón. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Con el corazón también adoramos a Dios. Hebreos 10, capítulo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El corazón es el centro de la personalidad. Todo lo que Pablo era vibraba por estos hermanos en Filipo. Y por eso dice en el pasaje base: en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ellos, como hemos dicho, habían sido participantes financieros y apoyado al apóstol en el ministerio. En el capítulo 2, versículo 25 de la epístola de Filipenses, encontramos esta realidad. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aún en condiciones difíciles, en este caso encarcelado, esos creyentes siempre apoyaron a Pablo, y cuando alguien te ama de esta manera, no es muy difícil guardarlo en el corazón, ¿verdad? Y ellos habían permanecido firmes con el apóstol en la defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa es apología en el griego, y la palabra confirmación es bebaiosis, que son términos legales. Pablo puede estar refiriéndose a su juicio en Roma, en el cual Pablo defendió su evangelio. Es posible que esa sea la referencia, o lo que tenía en mente, o simplemente puede ser una referencia legal de la fe en el evangelio de todo su ministerio. Sin importar cualquiera que fuera la situación, él estaba afirmando a estos creyentes en Filipos, que le habían apoyado y sostenido, y estos hermanos eran en todo sentido partícipes de la gracia de Dios junto con el apóstol Pablo. Y debemos resaltar qué hermoso es tener hermanos que apoyan en el ministerio de esta manera, y siempre están al pendiente de las necesidades de los siervos y de los demás hermanos que están ahí. Y Pablo hace referencia a algo muy significativo en cuanto a su amor por estos creyentes, en el versículo 8 de nuestro pasaje base. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra Dios me es testigo, en varias ocasiones en sus cartas, Pablo usa esta frase cuando quiere expresar algo de lo cual no existe duda. Él llama a Dios como testigo para dar evidencia de su veracidad y corazón. Pablo no está diciendo solamente palabras para quedar bien, sino que habla de lo profundo de su corazón. Y Pablo dice: Dios me es testigo
de cómo os amo a vosotros. Dios sabe que mi corazón añora con amor. Es la misma expresión o idea que Pablo usa en referencias a Epafrodito y su amor con todos los filipenses en el capítulo 2, versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que habían enfermado. Ahora con amor a estos hermanos en el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En esta carta, como lo hemos mencionado, no se refiere a amor natural o superficial. Este es el amor de Dios que nos describe Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un amor sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. Es un amor que produce fruto, como leemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Observemos que el primer fruto es el amor y el segundo es el gozo del que estamos hablando. Donde el Espíritu Santo produce amor, recuérdelo muy bien, siempre hay gozo. La palabra griega para amor es splagnon, que quiere decir literalmente órganos internos, las entrañas. Cuando un griego quería expresar un amor intenso y profundo, usaba el amor de las vísceras. He aquí nuestra expresión tan conocida, amor entrañable. Cuando hay emoción intensa, los órganos internos, esos órganos vitales, expresan esa emoción. El corazón empieza a palpitar de una manera distinta. Nuestra respiración puede ser un poco agitada. Aún nuestro estómago se mueve y a esto a veces llamamos mariposas en el estómago. El punto es que Pablo trata de expresar que con todo su ser sentía amor por estos creyentes, desde lo más profundo de su alma y su corazón. Para resumir estos versículos de este pasaje, del 3 al 8, que hemos estudiado, primeramente nos habla de la comunicación entre hermanos. Esto debe traer gozo. Nuestra experiencia como cristianos debe traer gozo al recordar hermanos o a la gente cercana cuando oramos por las necesidades de ellos, cuando agradecemos a Dios por otros, cuando recordamos la participación que juntos tuvimos o tenemos en el Evangelio, cuando pensamos en la gloria que nos espera juntos, sabiendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar y el amor y el afecto en este vínculo con todos los hermanos. El gozo debe ser la experiencia de todo cristiano. Y el fin último de esta carta es que nosotros entendamos esta realidad que el apóstol Pablo expone. Pero a menudo el gozo cristiano no es parte de nuestra experiencia diaria. ¿No es cierto? Hay diferentes cosas que impiden y que nos roban el verdadero gozo. Y es necesario dar un análisis y estar equipados para no perder nuestro gozo como hijos de Dios. En primer lugar, no tener una instrucción adecuada de la salvación o tener un falso sentido acerca de la salvación impide tener un gozo genuino. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos intentando conseguir gozo sin el Espíritu Santo. Hay personas que asisten y en ocasiones se involucran en algunas actividades o servicios de la iglesia, pero no han nacido de nuevo y no encuentran ese gozo verdadero. El problema es que no han sido regenerados, profesan una fe que no poseen. Si alguien vive en un ambiente cristiano, pero no ha experimentado gozo, paz, amor y los demás frutos del Espíritu Santo, tal persona no es cristiana, no ha sido salvada por Dios, o en ocasiones esto también se aplica a un cristiano inmaduro o desobediente. No presta atención o simplemente no le importa lo que Dios quiere para él. A todos nos ha pasado esto. Hemos atravesado momentos de tristeza donde no estamos experimentando ese gozo genuino. Por eso es importante evaluar nuestra vida
Y el apóstol nos llama a esto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y esto es importantísimo. Una persona que no conoce a Dios no puede tener gozo verdadero. Por eso hay que examinarnos. No sea que solo estemos llenando un lugar más en la iglesia, sin un entendimiento del Evangelio. Otra cosa que nos puede quitar el gozo es la obra de Satanás y sus demonios. Si somos hijos de Dios, la Biblia nos enseña que estamos en guerra continua con Satanás y sus huestes. Pablo nos relata esta verdad en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nos encontramos en una lucha a muerte contra seres espirituales, contra demonios. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay alguien que no descansa y busca destruirnos. Y gracias a Dios que Satanás no puede quitarnos la salvación. Él no puede tocar nuestra alma, pero sí puede afectar con sus múltiples ataques y debemos estar alerta para resistir. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No lo podemos ver, pero ellos están ahí y se nos manda a resistir. Se nos manda a estar firmes. En tercer lugar, otra cosa que nos puede arrebatar el gozo es el miedo del futuro. Algunas personas viven en constante temor de lo que puede suceder. Salud, en el trabajo, las situaciones o cualquier circunstancia que sea. Hay personas que son miedosas del futuro, aún creyentes, y el Señor Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros en Mateo 6, 25, 27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El punto es que no tenemos ningún control del futuro, y no podemos vivir en la ansiedad del futuro que no conocemos. Y confiamos que ese futuro está en manos de nuestro Padre Celestial. No nos afanemos por él. El futuro está en las manos de Dios. La ansiedad en cuanto al futuro es pecado. Y por supuesto, si es pecado, nos roba el gozo. En cuarto lugar, hablaremos de un entendimiento inadecuado de la soberanía de Dios. Un cristiano que no entiende la soberanía de Dios vive en una vida temerosa, una vida de ansiedad y preocupación, siempre preguntándose por qué le suceden algunas cosas. Así es una persona que no entiende la soberanía de Dios en su vida. Si un creyente no está convencido de que Dios está en ese control de toda circunstancia, ese creyente no va a experimentar un gozo pleno. Siempre va a estar preocupado y ansioso. Pero Dios está en control y gobierna todo lo que sucede en nuestra vida. No hay accidentes en nuestro andar cristiano. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo pienso que hay algo en mi vida que está fuera del control de Dios, entonces yo no puedo tener gozo completo. Pero cuando estoy convencido de que Dios tiene un propósito invencible para mi vida, que soy de Él para siempre, que nada ni nadie puede frustrar el plan y el propósito de Dios para mi vida, entonces mi gozo es pleno,
puedo expresar con el apóstol Pablo lo siguiente, en el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso trae gozo, por supuesto. ¿No le trae gozo a usted? El saber que el propósito de Dios para su vida es invencible y que nadie puede tocar el fin y la meta de ese propósito. ¿Y cuál es? El ser como Jesucristo. Esa gloria que nos espera. No hay nada que frustre ese plan. Pero si una persona no está confiando en esto, aún un creyente que no está bien enseñado ni conoce la Escritura, va a estar demasiado preocupado. Otro quinto elemento es el pecado. El pecado nos quita el gozo. No podemos experimentar gozo en nuestra vida si permitimos que el pecado nos contamine. Y si no confesamos ese pecado a Dios, el salmista David es una descripción elocuente de un hijo de Dios que permite ser dominado por el pecado por un tiempo. Hay 2 salmos que describen en forma singular el pecado de David con Betsabé, la mujer con la que cometió adulterio y terminó matando a su esposo para quedarse con ella. Salmo 32 y el Salmo 35. El Salmo 51. Después de haber salido de esta prueba y haber confesado su pecado, leemos en el versículo 1 del Salmo 32. Empecemos con ese. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Siguiente versículo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué gran gozo hay en el corazón de un hijo de Dios que ha sido perdonado. No hay una experiencia que pueda igualarla, pero por un tiempo no fue así en la vida de David. Versículos 3 y 4. Mientras callé, ¿qué fue lo que él cayó? Su pecado, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios no va a permitir que vivamos completamente si estamos en pecado. La mano de Dios va a estar sobre nosotros, recuérdelo. El Espíritu Santo nos va a hacer sentir miserables si no confesamos esos pecados. Y saben que no hay persona más miserable en este mundo que un hijo de Dios que no confiese sus pecados ante Él. No puede vivir. Simplemente no se puede ver en el espejo como si no pasara nada. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esta es la confesión del rey David y expresa su gozo al haber sido restaurado en su relación con Dios. El pecado confesado y la obediencia renueva el gozo de nuestra salvación. Y David lo expresa en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí no leemos, restaura mi salvación. Claro que no. Sino dice, restaura el gozo de mi salvación. Y esta debe ser nuestra plegaria. Señor, soy tu hijo, he sido salvo por ti, o he sido salvado por ti. Te pertenezco, ten misericordia y restaura ese gozo que ahora no estoy disfrutando por causa de mi pecado. Bueno, podríamos hablar de otras circunstancias que nos hacen perder el gozo, pero con estas que hemos mencionado son suficientes por el momento. El punto es mantenernos alerta, recordando que Dios nos salvó para vivir una vida en victoria y para su gloria. Eso es lo que produce gozo genuino en nosotros. Algo que debemos decir es lo siguiente. Una vida de gozo no viene por arte de magia, sino que requiere disciplina. Es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y caminar conforme a su consejo. Entonces, la definición del gozo cristiano es la siguiente, como la vimos en el primer audio. El gozo cristiano es un don de Dios para los que creen el Evangelio de Jesucristo, producido por el Espíritu Santo mientras recibe y obedece la palabra de Dios, mezclado por pruebas y otorgando en la medida que pone su mirada y su esperanza en la gloria futura que le espera. Vamos a orar. Padre, definitivamente ruego porque nuestro amor
sea fortalecido, que podamos crecer cada día en unidad por medio de tu Espíritu, que nuestra comunión sea sin fingimiento, sino con ese gozo verdadero, a pesar de las pruebas o de las circunstancias desfavorables que atravesemos. Enséñanos a reaccionar de forma adecuada a las diferentes cosas que pueden robarnos nuestro gozo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El amor debe ser preeminente como hijos de Dios, ya que Dios es amor y en nuestra experiencia cristiana debe ser algo que siempre esté presente. En la primera carta a los Corintios encontramos el himno del amor, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No importa los dones que podamos tener, o qué tan intensa es la fe que profesamos. Aun si estamos dispuestos a padecer por Cristo al punto de perder nuestra vida, si el motivo no es el amor, no somos nada. Si el motivo de nuestro corazón no es el amor, tenemos un serio problema. Versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor verdadero no es un acto emocional o egoísta, no es un amor solo en las circunstancias favorables, sino que el amor verdadero es un amor que persevera, un amor sacrificial. Recordemos que este amor ha sido depositado en nosotros. Antes de conocer a Cristo no sabíamos realmente qué era el amor, pero ahora tenemos la capacidad de amar de una manera genuina. Y es tan importante reflexionar en esto. Primera carta de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces demostremos que realmente somos de Dios. El amor nos da testimonio que de verdad hemos conocido a Dios. Y sin amor no hay gozo verdadero. Gracia y paz para ustedes.